Luego de esto, Jun se encontraba curándole las heridas a su hermana, recriminándole que tuviera más cuidado, ya que cómo era posible que se lastimara tanto por caer de unas escaleras al esquivar una bicicleta. Jun la mira preocupado y le pregunta si no necesitaba ir a un hospital. Dayun se pone nerviosa, no podía ir a un hospital porque se darían cuenta de que no se había caído de una escalera. Cambiando de escena, en la oficina del director de la escuela se encontraba Hye-jin y otras personas donde ella se desentendía de las heridas de Dayun, ya que no tenía nada que ver con eso. Dayun la estaba acusando por la paliza que le había dado y por todo el acoso que había recibido de ella a diario. Aunque no le había visto el rostro, definitivamente había sido ella. El que parecía el director le pregunta que si le había visto la cara al atacante con claridad, y a pesar de que Dayun seguía explicando de que era ella, aunque llevara la cara cubierta, nadie le creía. La mujer elegante que se encontraba en la sala era la madre de Hye-jin, y le grita a Dayun por acusar falsamente a su hija, sin ningún tipo de pruebas. El sumiso director solamente intentaba calmar a la madre de Hye-jin. Dayun estaba sin palabras y nadie le creía. La madre de Hye-jin le exigía una disculpa por acusar falsamente a su hija, pero Dayun seguía afirmando que había sido ella. Todo cambió cuando la madre de Hye-jin le criticó sus modales. Ya no iba a hablar con ella, sino con sus padres. Esto rompió a Dayun, haciendo que lágrimas corrieran por sus ojos debido a la tristeza y la impotencia. Volviendo al momento en que estaba siendo atendida por su hermano, esto fue un recuerdo de una vez que intentó delatar a Hye-jin por los maltratos que le había hecho. No tenía pruebas en esta ocasión, así que acabaría igual. No quería preocupar a su abuelo innecesariamente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su hermano, que le preguntaba si estaba bien. Jun se alegra de que no tuviera ningún hueso roto, pero los moretones le iban a doler varios días. Dayun le comenta que estaba muy sorprendida por lo bueno que era atendiendo heridas. Además, estaba preocupada de que el abuelo no se lo tomara bien, ya que tenía problemas del corazón. A lo que Jun le responde que no se preocupara, él iba a hablar con el abuelo y ella debía descansar un poco, y justo cuando se iba retirando a la habitación es detenida por Dayun, la cual con una sonrisa le agradece de corazón y Jun se retira satisfecho. Dayun pensaba que había sido la decisión correcta no decirle nada a su hermano. Estudiantes como ellos no podían hacer nada. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, Jun hervía en una ira silenciosa. Moviéndonos a un bar se encontraba el hermano de Hye-jin con sus amigos bebiendo y comiendo, hablando de cómo habían sido golpeados por nuestro prota y de cómo tomarían venganza. Kiso estaba de acuerdo, esto no se podía dejar pasar. Pero había algo mal. Golpeando su vaso contra la mesa, declara que todos le darían una paliza, cosa que alegró a los que estaban ahí. En ese momento recibe una llamada de Hye-jin, preguntándole si seguía en el bar. Sin embargo, Kiso no estaba de humor para hablar, así que le pide que fuera al grano. Hye-jin le cuenta que debía agradecerle, ya que le había dado una golpiza a Dayun, cosa que sorprende a Kiso. Hye-jin solo argumenta que sería humillante para ella como su hermana si no hiciera nada después de la paliza que le habían dado a su hermano. Kiso la felicita diciéndole que estaba loca, pero que había hecho un buen trabajo. Justo en ese momento se percatan de que una persona se acercaba a ellos desde la distancia. Era nuestro prota. Jun se acercaba silenciosamente a la mesa donde estaban todos, y su mirada no dejaba escapar emociones. Kiso le da la bienvenida justo cuando estaba planeando buscarlo, y él había venido solo para la venganza. Sin importarle lo más mínimo, agarra la cabeza de uno de los tipos y la golpea contra la mesa. Otro se abalanzó sobre él para golpearlo, pero Jun le golpea en la cara con un puñetazo. Reaccionando finalmente, todos se abalanzan sobre nuestro prota. Con movimientos precisos y fuertes golpea a cada uno de ellos, hasta que uno agarró una botella para golpearlo, y Jun reaccionando lo desarma fácilmente, devolviendo el golpe en la mandíbula. A pesar de que lo atacaron de todos lados, Jun esquivaba y contraatacaba, dejándolos a todos fuera de combate en segundos. Quedando de pie solamente Kiso, que estaba sin palabras. Por el teléfono, Hye-jin gritaba preguntando qué estaba pasando. El nombre de Kiso sale de la boca de nuestro prota y este despierta del trance. Con una mirada llena de intenciones asesinas, Jun le dice que si tenía que deletrearlo para que lo entendiera, no podían meterse con su hermana. Kiso se dio cuenta de que ni todos juntos podían con él. Desde el primer momento controló todo, desde atacar al que estaba más cerca del pasillo para bloquear la salida y forzarlos a salir por encima de las mesas para atacarlo. Había usado completamente el entorno para golpearlos. Jun le pide explicaciones a Kiso sobre lo que le habían hecho a su hermana, pero este entra en pánico y le arroja un vaso, pero Jun lo esquiva fácilmente sin inmutarse. Kiso agarra una botella y corre hacia él intentando golpearlo, pero es fácilmente esquivado nuevamente, recibiendo un golpe cada vez que blandía la botella. Sangrando por los golpes de Jun, Kiso no creía que ni siquiera se inmutara por sus ataques. Jun le hace otra pregunta, ya que no entendía por qué era necesario hacer tanto daño a alguien más débil que él. Sin importarle, Kiso rompe la botella y se lanza contra Jun. Sin sentir una pizca de peligro, Jun lo desarma y lo agarra por el cuello, golpeándolo contra el suelo e inmovilizándolo, impidiendo que éste respirara.
le ordena dejar de molestar a su hermana, porque si se entera de que Hye-jin o él tocaban a su hermano nuevamente, él los buscaría y las cosas no terminarían como ahora. Esta era su última advertencia. Justo cuando Kiso estaba a punto de asfixiarse, lo deja y se va del local tan tranquilo como cuando llegó. En ese momento, debido a que la llamada se había cortado, Hye-jin se dirigía al bar donde estaba su hermano. Pero al entrar, vieron a Jun saliendo. En ese momento, Hye-jin tiene un ataque de pánico, pensando de que la quería golpear. Sin embargo, Jun la mira con indiferencia. Por el miedo, tropieza hacia atrás, golpeándose un poco el brazo. En ese momento, Jun recibe una llamada de su abuelo y él se marcha tranquilamente, dejando a Hye-jin aterrorizada. Al entrar en el club, los amigos de su hermano y él estaban todos golpeados y regaña a su hermano por dejarse golpear de nuevo. Sangrando y cansado, le ordena a Hye-jin que no volviera a meterse con Da-jun. Ella se niega, no tenía por qué hacerlo, solo porque él había sido golpeado y tenía miedo de su hermano. Con ira, Kiso le dice que si ella le toca un pelo a esa chica, él le daría una paliza a ella. El tono y la mirada de su hermano la asustaron. En otro lugar, Jun se encontraba con su abuelo hablando sobre el incidente de las heridas de Da-jun. Dijo que había sido por las escaleras, pero él no creía que fuera verdad. Él había criado a Da-jun solo, así que hubo muchas cosas que no pudo hacer, pero él estaba agradecido de la forma en la que había crecido. Después del accidente donde todos murieron, solo quedaron ellos y fue ella quien lo ayudó a superarlo, así que le dolía ver la herida de esa forma y que no confiara en él para decirle. Jun lo interrumpe y le dice que aunque él hubiera llegado hace poco, realmente se daba cuenta de lo mucho que se querían. Él cuidaría de su hermana, así que no tenía de qué preocuparse. Su abuelo le agradece y le dice que estaba verdaderamente feliz de que él estuviera aquí. Al otro día, Kiso estaba en el hospital con sus padres y estaban muy decepcionados de él. Creían que era cuestión de tiempo de que terminara así por su comportamiento. La madre protestó porque no creía que hubiera sido culpa de él, sino de quien lo golpeó, que hasta el brazo de Hye-jin había sufrido una herida. Cuando los padres se van de la habitación, Kiso recrimina a su hermana por haberle contado lo que pasó a sus padres, ya que hacía parecer que él fuera un cobarde. Hye-jin le responde que no podía hacer otra cosa, ya que las heridas no se podían esconder. Kiso, sospechando de Hye-jin, le pregunta si la herida del brazo había sido nuestro prota, a lo que Hye-jin le contesta que sí, había sido él. Una mentira muy obvia. Decide irse y antes de salir le comenta que no se preocupara, ella se ocuparía de todo. En un lugar de la ciudad, el jefe de una pandilla de la mafia maldecía ya que la madre de Kiso le había contactado para que le diera una paliza a nuestro prota, cosa que le parecía una estupidez. Cambiando de escena, Jun estaba en su habitación pensando sobre el incidente y si verdaderamente no la molestarían más. Jun escucha gritos en la planta de abajo y eran dos mafiosos que exigían que viniera nuestro prota, y aunque el abuelo intentaba negarles la entrada con excusas, Jun decide ir por voluntad propia con la excusa de que eran conocidos de él y que tenían cosas que hablar. Llevaron a Jun hasta el jefe, que se encontraba en un almacén abandonado. Al llegar, el jefe bota el cigarrillo que estaba fumando y les ordena a sus hombres terminar con todo rápido, y ellos toman un bate para comenzar a golpearlo. El jefe saca su celular para avisar de que el problema ya estaba siendo tratado, y los matones le dicen a Jun de que como fue cooperativo con ellos no irían tan fuerte y serían rápidos. Con un poco de pena le aconsejaron que no volviera a meterse con esos muchachos. De esas palabras, Jun dedujo que habían sido Kiso y Hye-jin. Varios golpes en sucesión al estómago y la barbilla bastaron para noquear a los secuaces. El jefe, al verlo, se da cuenta de que tenía mucha experiencia en combate, preguntándole si de verdad era un estudiante de secundaria. Dirigiéndose hacia Jun, le lanza un golpe que es esquivado y aunque lanzó más en sucesión, Jun los esquivó todos. Viendo un punto débil, decide atacarlo, pero es rápidamente interceptado por un golpe, el cual tiene que bloquear. Este toma distancia y el jefe se sorprende de que pudiera esquivar eso. Jun también se sorprendió de que le hubiera tendido una trampa para golpearlo. El mafioso le pregunta quién era para luchar así. La respuesta de Jun fue que era un estudiante de secundario ordinario. El tipo no se lo creyó, hacía falta un entrenamiento, experiencia en combate y nervios de acero para acercarse de esa forma y atacar los puntos débiles del enemigo. En la oficina del padre de Hye-jin y Kiso, estaban esperando todos juntos noticias del mafioso sobre el trabajo que le habían encargado. El mafioso finalmente hace la llamada y nos revela que el padre Hye-jin es un congresista. El congresista Kim, el padre Hye-jin, le pide disculpas por el encargo que le había hecho su mujer, pero algo inesperado vino del teléfono. Fue la disculpa del mafioso, ya que no había podido hacerle nada al chico que los golpeó fuertemente. Esta vez se había metido con la persona equivocada. Justo en ese momento la puerta de la oficina se abre y todos se sorprenden al ver a Jun. Al cerrarse la puerta, una fila de cuerpos se veía como un rastro. Al otro lado del teléfono, el jefe de la mafia estaba sorprendido de que el chico hubiera llegado tan rápido y se preguntaba quién era realmente. Ser derrotado por él probablemente era una señal de que debía retirarse. Ya en la oficina del congresista Kim, su esposa le grita a Jun por lo que le había hecho a sus hijos.
El congresista la calma y realmente estaba asombrado ya que había derrotado al jefe de la mafia y a todos los guardias que tenía, recordando lo que le había dicho este de que se había metido con la persona equivocada. La esposa de este, molesta por la arrogancia de nuestro prota, decide llamar a la policía para denunciarlo, pero escalando en su molestia decide llamar directamente al fiscal. Al ver cómo se desarrollaba la trama, Hye-jin estaba contenta ya que la vida de nuestro prota estaba acabada. Justo cuando su madre le ordena al fiscal Choi que viniera a la oficina de su esposo, esta se sorprende al ver un video de Hye-jin abusando de Da-jun, que nuestro prota había puesto en su celular. Todos en la oficina quedaron perplejos. Inmediatamente corta la llamada y Hye-jin intenta justificarse, pero su padre la manda a callar. Jun les dice que tenía evidencia de Hye-jin y de Ki-soo cometiendo todo tipo de delitos y acosando personas. Al parecer, tenían la costumbre de grabarse para su deleite. Incluso tenía la grabación de una golpiza que le dieron a su hermana hace poco en un karaoke. La Karen de la madre de Hye-jin lo intenta amenazar, pero Jun se justifica de que él solo estaba defendiendo a su hermana. La amenaza vino de quienes habían herido a su familia y quienes habían contratado a un mafioso para golpearlo. El congresista Kim le pregunta para confirmar si había hecho todo eso porque Ki-soo y Hye-jin habían golpeado a su hermana. Jun se lo confirma. Al igual que él defendía a sus hijos, él defendería a su hermana y a su familia. El congresista lo entendía, por lo que le ofreció dinero para los gastos médicos y una disculpa de Hye-jin, pero Jun rechaza todo, ya que no le interesaba nada de eso y no arreglaría el daño que había hecho hasta ahora. Lo que quería es que se mantuvieran lejos de su hermana permanentemente. Escuchando esto, decide mandar a sus hijos al extranjero para que estuviera satisfecho. Su esposa y Hye-jin gritan al mismo tiempo inconformes, pero las manda a callar. Jun le pone la condición de que debía ser a partir de mañana. Al ver cómo se desarrollaba la situación, Hye-jin estaba frustrada y furiosa. Antes de salir, el congresista le dice a Jun que ya que él había cumplido, quisiera que borrara las grabaciones. La mirada de nuestro prota lo asustó. No podía ser la mirada de alguien de la edad de su hijo. Jun se niega y sale de la habitación dejando una atmósfera pesada en esta. Al llegar a casa todos corren a ver cómo estaba Jun, porque estaban preocupados ya que se fue con unos tipos raros. Jun les responde que solo había ido a hablar con ellos unas cosas. Antes de entrar a su cuarto, le dice a su hermana que nunca más volvería a caerse por las escaleras. Él las había reparado todas. Al otro día, cuando Da-jun llega a su aula, escucha susurros de sus compañeras sobre que Hye-jin había sido repentinamente trasladada a una escuela en el extranjero y recuerda lo que le dijo su hermano ayer en la noche, preguntándose si él ya lo sabía. Sale corriendo para buscarlo y lo ve en el pasillo, pero no sabía qué decir. Al verla, Jun solo le sonríe y le dice que luego se verían. Lágrimas de alegría y alivio la desbordan y le dice que sí, luego se verían. Luego más tarde, las amigas de Hye-jin estaban reunidas en un karaoke y hablaban sobre el repentino traslado de Hye-jin y de Ki-soo. La tipa que siempre la acompañaba estaba preocupada ya que luego de saber que Hye-jin había involucrado a su madre, perdió contacto con ella. Estaba comenzando a pensar de que el hermano de Da-jun tenía algo que ver con eso. En ese momento, Hye-jin entra en la habitación y todas se sorprenden. Ella estaba molesta porque apenas había podido escaparse. Ella les confirma que se iría al extranjero por un semestre. Eso le había dicho su padre, él no podía dejar que esos videos estuvieran dando vueltas por ahí. Las chicas estaban contentas de que solo se fuera por un semestre, y aunque preguntaron por qué, Hye-jin solo dice que era un problema familiar. Mientras inventaba excusas para no revelar la verdad de lo que había pasado, Hye-jin moría de ira y humillación. En verdad, le molestaba. Muy casualmente, le dice a sus amigas que volverían a darle una paliza a Da-jun. La hacía querer vomitar que esa perra estuviera cómoda mientras se ausentaba. La otra chica estaba preocupada por lo que escuchaba, ya que sabía lo peligroso que era el hermano. Ella estaba planeando decirle a su madre que despidiera a su abuelo ya que era un patrullero. Un insecto como ella solamente tenía derecho a retorcerse. En ese momento, un tipo enmascarado entra a la habitación diciendo que le alegraba haber venido. Hye-jin se dio cuenta de quién era enseguida y se asusta llamando su nombre. Con total calma, el desconocido le dice que no sabía quién era Jun y Jin. Al parecer, todas las que le habían dado la golpiza a Da-jun estaban en ese lugar, y Hye-jin se dio cuenta de que había estado esperando a que todas se reunieran. Su nivel de miedo se elevó cuando nuestro prota le dice que por qué no estaban escuchando música, ya que les gustaba ser tan escandalosa, mientras cerraba la puerta con una mirada fría. En el hospital donde estaba Ki-soo, su padre y su madre le preguntaban dónde estaba Hye-jin, y este les dice que se había ido a despedir de sus amigas. En ese momento, un empleado del congresista entra en la habitación diciéndole que prendiera la televisión. Al hacerlo, noticias de videos de los abusos de Ki-soo y Hye-jin estaban en todas las noticias, vinculándolos a su padre, el congresista Kim In-bae, además de muchas evidencias de fraudes, compras de votos y lavado de dinero que éste había cometido. Las noticias los sorprendieron, dejándolos en total desesperación. Cambiando de escena, mientras Jun se iba a su casa, se encuentra con el jefe de la mafia, que le pregunta por qué había hecho eso, si ya tenía un trato con el congresista. Jun recuerda cuando estaba viendo los videos y pensaba en la mejor manera de lidiar con el asunto. Obviamente no se los dejaría fácil.
El jefe le advierte que ese tipo no lo dejaría pasar y Jun, despreocupado, le dice que no tendría tiempo para ocuparse de él con todo lo que se le venía. El jefe se dio cuenta de que ese chico se las había arreglado para robar los archivos que tenía para protegerse del congresista. Nuevamente le pregunta que quién era él para conseguir todo eso. Jun, muy tranquilo, siguiendo su camino, le dice que él solamente era un estudiante común y corriente. Riéndose, el jefe le dice que obviamente no lo era.